Me encontré este dibujo de un sitio web. Este era un sitio web que uno podría dibujar y se lo monté al modelo o uno. Me lo empezó a describir y pues nada, esa es la descripción típica del modelo. Pero entonces fui y le pregunté esto. I want to impress my students at Platzi Live. Quiero impresionar a mis estudiantes de Platzi Live. Escríbeme en una sola página el código HTML y CSS que puede crear una versión profesional del sitio web que está dibujado en la imagen. Manténlo tan cercano como sea posible al sketch original, pero hazlo excelente, profesional y responsive. Añade placeholders para las imágenes y texto falso para que se vea muy real. Y efectivamente, empezó sin ningún problema a escribir el código HTML y CSS y cuando lo fui a correr, aquí tienen la versión y funciona y es responsive. Se parece mucho la versión que yo coloqué en mi sketch de la versión que me creo en HTML y CSS. A mí esto me causa mucha emoción, pero sé que a muchos de nosotros nos causa un montón también como de terror. ¿Eso qué significa para mi empleo y para el futuro? Y es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Ya llevamos 2 años con inteligencia artificial en la humanidad y ¿eso qué significa? Por ejemplo, salió recientemente un competidor de Visual Studio Code, basado en Visual Studio Code, pero con un formato, un motor interno para editar código llamado Cursor. Ellos se llaman a sí mismos The AI Code Editor y wow, es bastante bueno. A mí me parece increíble esta idea de que uno pueda llegar a una base de código y decirle, oye, ¿cómo puedo hacer esto más fácil? Que te lo escriba, inmediatamente lo puedas aplicar, te muestre dónde están los cambios. Realmente me parece excelente. Si ustedes no están usando Cursor y programan, les recomiendo mucho probarlo. Hay que pagar, pero pues hay que pagar, así como hay que pagar la suscripción de Platzi todo el tiempo para seguir aprendiendo. Ahora pueden no pagar porque resulta que esta semana Microsoft anunció que GitHub Copilot, el competidor de Cursor, ahora es gratis. A mí me parece que es mejor Cursor que GitHub Copilot, pero esto habla de la competencia que está ocurriendo alrededor del futuro de la inteligencia artificial. Sin la menor duda, AI sirve para programar y acelera muchísimos procesos, pero no es lo que nosotros creíamos. Hace 2 años asumimos que se iba a acabar el rol del programador y que el junior ya no iba a existir y que el senior y que la vaina. Hoy ya lo tenemos más claro. Lo que es la inteligencia artificial es un junior con mucha energía y absoluta seguridad de lo que está escribiendo, pero en ocasiones escribe barbaridades que nos llevan al 70% del código que queremos hacer, pero ese 30% nos puede hacer gastar el doble de tiempo si no sabemos usarlo bien. Y, paradójicamente, la inteligencia artificial es un superpoder en manos de programadores con experiencia que tienen bases y fundamentos sólidos, pero en manos de junior crea tanta falsa sensación de seguridad que arrancan a crear un montón de código absolutamente inmantenible, que luego cuando uno intenta depurarlo es prácticamente imposible. El prototipado funciona, pero más allá de eso, no. ¿Para qué sabemos que funciona el código creado por inteligencia artificial? Principalmente para 2 cosas. Para arrancar un proyecto nuevo, cuando tengo la mente en blanco, necesito crear la estructura básica, como todos los elementos básicos, lo que llaman scaffolding o boilerplate code. AI es espectacular para eso. O para iterar pedazos. Cuando quiero iterar pequeños componentes de las cosas que estoy grabando y que estoy programando, esa iteración yo creo que tiene total sentido usar AI ahí. Cuando digamos que no sé cómo hacer el algoritmo de búsqueda de Dijkstra en R, entonces pónmelo acá en el contexto de este código, eso funciona bastante bien. Y hay un uso que he visto que le dan mucho, sobre todo en concursos, en hackatones, en startup weekends, cosas por el estilo, que es para crear MVPs, Minimum Viable Products, es decir, prototipos. El problema de estos prototipos es que estos prototipos creados con AI inmediatamente se desmoronan cuando uno los empieza a llevar a producción. Producción significa que usuarios reales los tienen que usar y si ustedes alguna vez han trabajado de manera profesional en la industria del software, sabrán que no hay equipo de quality assurance, no hay product managers, no hay programador senior que esté preparado para el terror que es un usuario que va a usar nuestra aplicación de las maneras más dantescas y horripilantes que uno se pueda imaginar. Eso es lo que nosotros llamamos un edge case o uno de esos casos frontera, casos borde donde uno ni siquiera se imaginó cómo funcionaría el código. ¿Qué es lo que es escalar? Escalar software es primero que todo pulir esos edge cases, que de repente una persona en vez de usar un computador normal usa un mouse de ruedita y el mouse de ruedita causa una pantalla azul o hace que el servidor se cuelgue, que hay personas que no usan teclado sino que le hablan al sistema o que alguien le dio 80 veces clic y eso mandó 80 requests al servidor, entonces hay que bloquear el botón después del primer clic. Eso es pulir un edge case. Otro edge case muy común es cuando uno tiene que estructurar la arquitectura del sistema. Y la arquitectura del sistema es tomar decisiones alrededor de cómo voy a escalar esto, porque muchas veces el código de inteligencia artificial entiende la línea de página que le estamos mandando, pero no necesariamente entiende toda la estructura, no entiende la base de datos, no entiende el modelo de negocio. El porqué del modelo de negocio es muy importante. Y el último componente es conectar sistemas.
Programar es solamente un 10 a 15% de sentarnos a escribir código y es un 85 a 90% de leer código, de entender usuarios, de entender problemas y de montar ese Lego súper complicado, ese castillo de naipes de lo que es realmente la estructura del negocio en nuestras mentes para luego en ese 10% del tiempo expresarlo en código. Esa expresión aún no está ahí AI. De hecho, está bien lejos. Esa es la parte que para las personas que son senior les cuesta mucho explicarle al junior, porque los juniors están convencidos de horror. En general, los juniors viven muertos del susto, ¿no? Entonces, esto me va a quitar el empleo, no voy a conseguir cómo avanzar en mi carrera, bla, bla, bla. Pero resulta que AI no es eso, y entonces eso nos está causando un hueco en el entendimiento. ¿Cómo usa un senior AI? Primero que todo lo usa para prototipar rápido y luego lanza un MVP. Con ese MVP empieza a explorar las opciones de qué tal las cosas funcionan y a probar diferentes mecanismos. Con su experiencia elige el mejor mecanismo porque si uno no tiene experiencia y bases sólidas, uno no puede diferenciar los resultados que genera la inteligencia artificial. Y esto aplica a todo, desde la contabilidad hasta el código. Y luego automatiza lo que sabe que funciona. Este último pedazo es lo que más quiero que tengan en mente. AI funciona muy bien para automatizar lo que uno ya tiene experiencia que se puede hacer bien. De otra manera es muy difícil usar AI, porque si uno no sabe y tiene la experiencia de que esto ya funciona, uno está operando con una caja negra que uno no sabe de qué manera le va a explotar en la cara. Donde los juniors tienden a integrar el código que la inteligencia artificial escribe sin leerlo. Ignoran prácticas de seguridad, cosas como SQL injection o cross-site scripting, cosas muy básicas de programador sencillo que si uno aprendió a programar a las malas con AI, pues no entiende. Y complica luego la depuración. Esto también es paradójico, porque en teoría, si uno tiene un error en el código, uno simplemente le puede decir a la AI, encuéntrame el error y lo encuentra. Y muy probablemente esto sirve para la sintaxis, pero ¿qué pasa cuando la depuración es en la lógica? Si tú no aprendiste lógica y aprender lógica, eso no se hace con AI, eso se hace a las patadas, es como aprender álgebra. Uno tiene que probar y probar y probar, hacer proyectos, iterar, iterar, iterar. Pues entonces uno no puede depurar. Depurar es encontrar estos errores y si los errores de lógica son bien impresionantes. Y por último, no entender el sistema completo. Esta es probablemente la cosa más junior que hay. Programar no es hacer código, es resolver problemas de un negocio a través de la expresión no ambigua de la programación. Y eso es lo que es un senior. Un senior no es simplemente una persona que sabe muchos lenguajes o muchas tecnologías. Una persona senior es una persona que programa con experiencia, pero que sobre todo entiende el modelo de negocio. Por ejemplo, una cosa muy junior típica es, ay, no me gusta la tecnología que usan en mi empresa, quiero mejorarlo porque hay una tecnología mejor, hay un lenguaje más divertido, deberíamos estar usando estas otras metodologías más chéveres. A nadie le importa. Eso no es tan importante. Los seniors saben de las nuevas metodologías y de las nuevas técnicas y de los nuevos sistemas y de las nuevas librerías, porque siempre hay cosas nuevas. Pero lo que más le importa a un senior es por qué estamos resolviendo el problema que estamos resolviendo. Eso es lo que es programar con experiencia. Senior level es entender el problema del negocio. Y si la forma de resolver el problema de negocio es con WordPress, está bien. Si la forma de resolver el problema de negocio es con una librería simple de copiar y pegar, está bien. O con no code, o con de pronto una implementación súper compleja de un algoritmo súper loco en Rust, pues también está bien. Pero la solución tecnológica le sucede al entendimiento del negocio. Y el modelo de negocio y entender el problema a solucionar precede a la solución tecnológica. Y estas cosas pues habían pasado un montón, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto antes de la inteligencia artificial que los entornos visuales de código iban a acabar con los programadores, ¿no? Cuando salió Visual Basic, para los que ustedes que tienen edades muy pequeñas y que no conocen las referencias a los Simpsons, esto es Visual Basic, una de las primeras interfaces gráficas de desarrollo de aplicaciones. Y Visual Basic tenía un asistente para hacer interfaces gráficas completas casi sin hacer código. ¿Cómo amaba yo este pedazo de software? Mucho de mis primeros proyectos en la vida de ganar dinero haciendo programación fue con Visual Basic. Hermoso. ¡Mua! Te extraño. No, no te extraño, pero te amé. Sí, viste como esa relación tóxica que superé, pero que me enseñó muchas cosas, sobre todo cosas raras y deliciosas. Y luego está, por supuesto, No Code. Aquí encontré una lista de un reguero
de diferentes opciones de no code para crear aplicaciones de manera automatizada. Algunas de ellas, como por Notion, es como para tomar notas, ¿cierto? Y Zapier no es como para automatizar procesos, pero hay muchas herramientas de no code. Herramientas de no code muy diversas, divertidas e interesantes. ¿Ustedes sabían que Platzi tiene una ruta muy completa de herramientas de no code que explica esto? Es la ruta de No Code Developer. La pueden tomar ya mismo y acuérdense que Platzi tiene un precio de Navidad que está a punto de acabarse. En Navidad regálense conocimiento. Pues el no-code tampoco mató a los programadores. Lo que hizo el no-code es que más soluciones de problemas de negocio se automatizan por personas que entienden cosas básicas de la programación. Pero eventualmente programar es solucionar problemas en escala. Y este es el otro problema de la inteligencia artificial. Cuando uno llega y escribe un prompt, pues llega un punto en el que el prompt tiene que ser tan complejo que era básicamente programar, porque programar es expresar un problema sin ninguna ambigüedad. Eso es programar, es entender un problema y expresarlo de tal manera que no exista ambigüedad por ningún lado. ¿Cómo logramos esto a punta del idioma español o del idioma inglés? Es difícil. Nosotros tenemos un idioma para expresar problemas sin ninguna ambigüedad. Se llama la lógica de programación y aprender a programar nos hace más inteligentes. Cuando la gente aprende a programar, aprende a solucionar problemas de una manera lógica secuencial, en vez de solucionarlos con instinto o con prueba y error, que es lo que la gran mayoría de los seres humanos hacen. Ahora, hay otro lío con la inteligencia artificial y de nuevo, las herramientas de AI son magia. Todo el mundo las debería usar. Pero la inteligencia artificial resuelve, y sin la menor duda resuelve, solamente si en sus datos de entrenamiento ese problema se resolvió antes. A mí me parece impresionante que muchas veces las personas no entienden esto. La forma en la que la inteligencia artificial resuelve problemas de código es si en su entrenamiento había encontrado el problema antes. Si ustedes en el código que le están mandando a la inteligencia artificial le envían una pieza de software o un problema que es completamente nuevo, la inteligencia artificial les va a mostrar la versión de otros lados donde se resolvió. Claramente muchos problemas de software en el día a día se resolvieron múltiples veces antes, entonces la inteligencia artificial ayuda. Pero si ustedes están creando algo nuevo, va a ser muy difícil que AI les ayude. Esta es parte de la razón por la que el arte o las fotografías automáticamente generadas con inteligencia artificial no son tan interesantes. O sea, son bonitas y uno le queda como, wow, esto es perfecto. Es porque es un promedio de la cultura humana y es un promedio de lo que los sistemas entrenan, pero no les va a resolver cosas nuevas. Eso sí, no les va a decir que no puede, simplemente va a entregarles un problema malo, que no tiene nada de malo si ustedes tienen experiencia y tienen las bases sólidas para programar, pero que sí tiene mucho de malo si ustedes le están delegando lo que ustedes creen saber de programación a un AI. Y el último problema que hay es la ventana de contexto o el context window. Esto es un concepto de inteligencia artificial donde básicamente la inteligencia artificial moderna tiene un límite de memoria, que son más o menos alrededor de los 60.000 hasta los 120.000 caracteres. Y en ese punto se les empieza a olvidar. Y esa memoria no solamente incluye las líneas de código que está programando, también incluye el texto a través del cual los grandes modelos de lenguaje o LLMs piensan. ¿No les ha pasado que en ocasiones Claude les dice que se acabó la memoria de la ventana de contexto de JavaScript o que OpenAI en ChatGPT les empieza a decir como que ya no puede generar más datos, que tienen que abrir una nueva ventana? ¿O les ha pasado que están procesando un dato o tratando de encontrar un análisis de algo y de repente se empieza como a romper y a generar errores y les toca volver a arrancar desde cero? Pues todo eso es problemas de la ventana de contexto. Esto con el pasar del tiempo se va a ir solucionando, pero va a tomar un tiempo en que se solucione. Parte de la razón por la que va a tomar un tiempo en que se solucione es pues porque esto es muy difícil, esto requiere muchos chips y los chips son bien complejos de desarrollar y en este momento la inteligencia artificial se está consumiendo todos los chips del mundo para otras cosas. Yo creo que este problema sí se va a solucionar, pero no significa que los otros no dejen de ser relevantes. Lo que en esencia significa que la ventana de contexto va a limitar la cantidad de líneas de código que yo le puedo enviar. Y en este momento alguien en el chat está preguntando, Freddy, ¿así sea pagando existe este problema? Y la respuesta es sí. Pagando efectivamente puedes acceder a más chips, más memoria RAM y más ventana de contexto, pero aún así está limitada porque aún estamos limitados por las matemáticas naturales de los grandes modelos de lenguaje. ¿Cuál es la solución? Pues aprender a programar bien. Yo me acuerdo que cuando empezó a salir la inteligencia artificial, la gente decía, uy, se acabaron las escuelas online como Platzi, ya no se necesitan porque entonces ahora todo lo va a hacer AI. Y tenga, claro, AI hace mucho, es muy mágico, no se puede negar. Pero si ustedes no saben de lo que están hablando y simplemente le intentan programar a punta de prompts, segurísimo sacan un prototipo, pero va a ser muy difícil que hagan código de calidad profesional. Resulta que las bases fundamentales nunca pasan de moda.
Nunca pasan de moda. Programar requiere 5 habilidades mínimas. Hay 5 cosas, no AI, que ustedes necesitan es lo mínimo para conseguir un empleo en programación. Se las voy a contar. La primera de ellas es que ustedes tienen que entender cómo funciona desarrollar para la web. Incluso si van a desarrollar aplicaciones móviles o se van a enfocar en el backend o en ciencias de datos, ustedes necesitan entender cómo se desarrolla para la web. Eso es HTML, CSS y JavaScript. HTML y CSS son lenguajes de declaración, pero no de programación, aunque técnicamente se puede programar en ellos. JavaScript es un lenguaje de programación y estos son lenguajes esenciales porque siempre se los van a encontrar. Es mínimo, es básico y realmente no les toma tanto tiempo. La ruta de HTML y CSS es de cero de Platzi, se los enseña. Lo segundo que necesitan es un lenguaje de backend. ¿Cuál? El que se les dé la gana. Yo les recomiendo Python porque es extremadamente popular y además está conectado mucho con el mundo de AI y las ciencias de datos. Y la ruta de Python está recién actualizada en Platzi desde este año, está súper bonita. El tercero que necesitan, y esto no es opcional, es que necesitan entender un sistema de control de versiones. Nosotros llevamos años dedicándole un amor hermoso al curso de Git y GitHub y lo tienen ya mismo. Estas cosas no las pueden hacer a punta de AI, es entender cómo funciona el flujo de trabajo entre programadores, cómo le hacen múltiples programadores para trabajar sobre el mismo archivo al mismo tiempo. Y ese es el curso de Git y GitHub. El cuarto elemento es Linux. Platzi tiene un curso de introducción a terminal y línea de comandos que les enseña Linux de una manera básica, aunque les adelanto que estamos trabajando para que el próximo mes lancemos un curso de Linux, como debe ser, como debe ser. Linux me cambió la vida, es de las habilidades que me cambiaron la vida para siempre. Cuando ustedes aprenden Linux, les cambia la vida, es entender computación. Somos la generación que está justo en el punto donde las nuevas generaciones no saben qué es un archivo y las viejas generaciones no saben cómo formatear un computador. La solución a este analfabetismo de computación es aprender Linux. Y por último, bases de datos, en particular con SQL, recién actualizado hace muy poquito. Las bases de datos son fundamentales. Ustedes claramente con AI pueden generar código SQL. SQL o Structured Query Language es el lenguaje para hacer consultas a datos. Pero primero tienen que entender las bases de cómo funcionan las bases de datos. Mucha gente cree que Excel es una base de datos. Ahora en cierto modo lo puede ser, pero las bases de datos son algo mucho más avanzado y matemáticamente expresable. Entonces, estas 5 habilidades son las que necesitan. No olviden también lo que significa pasar de junior a senior. Para pasar de junior a senior hay que aprender, hay que preguntar, hay que entender y hay que iterar. Esto es un proceso de dolor, esto es como ser un atleta. Yo creo, y aquí les quiero decir algo que voy a adelantarme acá porque pues esto es controversial. Hola. Yo creo que los juniors no deberían trabajar remoto. De hecho, estoy casi seguro que el trabajo remoto está destruyendo la carrera de los juniors. Si ustedes son junior o de un nivel medio y están trabajando en remoto, yo honestamente creo que se están arruinando sus carreras, las están arruinando. Porque ¿de quién van a aprender? Ay, remoto, no voy a aprender en Platzi, voy a aprender. Sí, por supuesto, y está bien, aprendan en Platzi. Pero ustedes también necesitan aprender de la interacción con otros seres humanos, de negociar con sus jefes, de el negocio. Y esas cosas tienden a pasar más rápido en oficina. Un senior yo creo que puede trabajar remoto sin problemas, pero una persona junior está arruinando su vida al trabajar en remoto. No, pero es que tengo 3 hijos, pero es que mis perritos, pero es que vivo al lado de un lago. Pues tienes que tomar una decisión. ¿Quieres vivir una vida bien tranquilita al lado del lago con gallinitas? Pues dedícate a las gallinitas. Pero en la industria de la tecnología, donde nosotros construimos el futuro, hay una razón por la que las ciudades existen. Y ahí yo creo que el trabajo remoto no es tan buena idea. Y entonces, pues necesitas iterar. Y yo entiendo que el otro problema es que hay una reducción de ciertos tipos de empleo, en particular una reducción del empleo junior en front-end development. Les adelanto que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. La reducción viene en que el crecimiento de las aplicaciones móviles, las redes sociales y el fin de Google están bajando la demanda para crear websites. La razón por la que había demanda para front-end developers junior es porque todo el mundo necesitaba crear un sitio web con HTML, CSS y JavaScript para vender un producto, para tener un modelo de negocio en Internet. Pero ahora todo está en una app, o si no, todo se vende por Instagram, por TikTok, por Facebook, por Twitter, etc. Bueno, por Twitter no se vende nada, pero por Instagram sí, y por WhatsApp y todo este cuento. Y el posicionamiento en buscadores, que era la forma en la que la gente descubría los websites, pues se fue al carajo con AI y con los problemas que está teniendo Google en su algoritmo de búsqueda. Eso hace que la demanda por websites baje y esa es la razón por la que se redujo la demanda para desarrolladores frontend. No significa que el frontend deje de funcionar. Y, by the way, ¿a ustedes les preocupa, por ejemplo, que esta inteligencia artificial que les mostré al principio hubiera generado código tan automático? Y efectivamente el código fue responsive. Pero no fue tan bueno, la verdad. A medida que uno lo empieza a hacer más chiquito, se empieza a romper. Uno necesita ser bueno. Entonces, no olviden esto.
No olviden que los fundamentos sólidos hacen de la inteligencia artificial un multiplicador. Ustedes necesitan fundamentos sólidos en la cabeza para que la inteligencia artificial multiplique. Y si ustedes no desarrollan fundamentos sólidos y esos se aprenden con trabajo, aplicando lo que entienden en una clase, pues no lo van a lograr. No van a lograr crear una gran carrera si no tienen fundamentos sólidos, si no aprenden claro algoritmos, si no aprenden claro Linux, GitHub, SQL. Si lo logran, entonces la inteligencia artificial los multiplica. Si no, una multiplicación por cero da cero.